Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén bastante bien. Después de un receso que tuvimos, hoy regresamos esta semana para dar continuidad al estudio en esta carrera de psicología en nuestra institución educativa, la Universidad Nacional del Este, la Facultad de Filosofía. Bienvenidos a todos. Quien le habla el profesor Atanasio Cáceres para seguir compartiendo con ustedes la materia dinámica de grupos, una materia que es muy importante, así como hemos visto en la primera parte de nuestro estudio. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es la unidad número 3, hablando de la estructura grupal. Mirando lo que hemos visto en la primera parte, hablamos de esa estructura, dijimos que es una estructura, dijimos que es una disposición, configuración que surge del orden de cómo están colocadas las cosas. Y vimos varios ejemplos, una estructura con base a la psicología de los grupos. Hablábamos que eso se refería a la explicación de la psicología dentro de un grupo, la coordinación, cómo se puede distribuir, y hablamos de algunos de los elementos. Dijimos que en total son 6 elementos. Hablamos de lo que es la sinergia y la cohesión, los dos primeros elementos acerca de una estructura grupal. Después hablamos en la segunda parte acerca de los roles y las normas. Y hoy vamos a concluir esta unidad 3 refiriéndonos a la comunicación y el poder o estatus, que también se puede denominar de esa manera. Entonces, cuando hablamos de esas estructuras, esa estructura de un grupo tiene 6 elementos: la sinergia, la cohesión, los roles, las normas, y hoy vamos a hablar de estatus, poder y la comunicación, ¿verdad? Entonces hoy vamos a referirnos a estos dos temas y con esto estamos nosotros terminando esta unidad número 3, y usted ya tiene también su material de apoyo para realizar las tareas correspondientes. Cuando hablamos de ese estatus, tenemos que tener en cuenta el estatus es el valor, ¿verdad?, de unas personas tal como se estima por parte de un grupo. Por eso es muy importante dentro de un grupo qué posición se le da a cada integrante, porque a través de eso las personas va a participar y, como dice ahí, va a formar el prestigio, la categoría y la admiración que somos vistos o evaluados por los demás. Eso ayuda muchísimo para que las personas puedan crecer y evaluar, y también de asumir responsabilidades o funciones dentro de lo que es un grupo. Por eso el sistema de estatus es el término que nosotros empleamos dentro de lo que es una estructura también, la jerarquía o la posición que uno puede tener. Dentro de ese estatus o posición también tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Eso es lo que, en primer lugar, que consideramos lo que son los rasgos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos aquí de rasgos personales? Estamos diciendo las actitudes, la seguridad que debe tener las personas, la dependencia y el poder, un miembro que integra un grupo. Estas actitudes se adquieren y uno va potenciando dentro según el tiempo que va desarrollando dentro del grupo. Por eso es muy importante estos rasgos personales. Pero también hablamos de lo que son las posiciones. Esa posición hace referencia en particular dentro de una organización, las asignaciones, la elección que se le da. Eso es muy importante porque le da autoridad e influencia, liderazgo a las personas que trabajan en un grupo.
el que coordina, vamos a mirar en la siguiente unidad, el coordinador. Por eso el coordinador debe tener tacto, inteligencia para poder direccionar a cada integrante de un grupo. Y por último, lo que es la parte grupal. ¿A qué nos referimos a esto? Cuando decimos del grupo, para alcanzar las metas del grupo, ¿verdad? Por eso es muy importante los objetivos, este tipo de estructura, donde el poder está en sí misma, como persona, es el que interesa, ya que la autoridad personal es muy importante, diría imprescindible para la interacción grupal. El sexto elemento es la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación, tenemos que tener algunos conceptos de la comunicación. Es un proceso, ¿verdad?, donde intercambiamos ideas, pareceres, donde aparecen inquietudes, las ideas comienzan a formarse y dos o más personas quienes interactúan entre sí. La comunicación grupal se refiere a ese proceso donde existe interacción que ocurre entre un grupo de 3 o más personas que hace que intercambian mensaje. Su intención es alcanzar las metas definidas. Por eso es muy importante que cuando hablamos de la comunicación del grupo, el elemento indispensable es las relaciones sociales, especialmente para lograr un objetivo dentro. Por eso decimos, cuando hablamos de ese concepto, la comunicación grupal se refiere al proceso interactivo que debe de ocurrir dentro de un grupo, ¿verdad?, donde aparecen más de 2 personas y donde realmente uno puede entender la importancia de la comunicación grupal. Existen varias razones por qué es importante, ¿verdad? Acá dice la comunicación grupal es la que ocurre cuando un conjunto de personas conforma una unidad prácticamente identificable. ¿Y qué hace? Realiza transferencia de mensaje para que haya una interacción, que haya una convivencia y que el grupo vaya desarrollándose y cumpliendo sus objetivos. Cuando no existe una buena comunicación, es muy difícil que el grupo logre sus objetivos. Por eso la comunicación es imprescindible. La buena comunicación en el grupo es imprescindible. La comunicación grupal se da en esas reuniones entre los miembros y eso produce que vaya creciendo y llegando al objetivo. Dentro de esto, cuando hablamos de la comunicación, aparecen diferentes tipos de comunicaciones. El primer tipo es la intrapersonal, segundo, ¿verdad?, lo que es interpersonal, y el tercero es la interna en el grupo. Estos tipos de comunicación es muy importante. Cuando nos referimos a la intrapersonal, estamos hablando de una comunicación conmigo mismo, como persona, como parte de ese grupo, cómo yo tengo que hacer, y fijar un poco, reflexionar en las palabras, en las ideas, en las conversaciones, ¿verdad? La comunicación verbal y la no verbal es muy importante dentro de la comunicación. Y cuando hablamos de esa comunicación interpersonal, no puede entenderse más que en el marco del contexto donde se da esa relación. Ahora, ¿cuáles son algunas de las finalidades? Desarrollar, como dice aquí, dice, el sentir de la unidad. Aquí dentro del grupo, cuando existe una buena comunicación, desaparece el yo y hablamos en plural, nosotros. Por eso es muy importante la finalidad de esa técnica dentro de la comunicación. También estimular a los integrantes del grupo, estimular la escucha activa. Eso es muy importante en una comunicación. Promover la cooperación interpersonal y crear actitudes positivas al enfrentar los problemas. Estos son algunas de las finalidades que tenemos que tener en cuenta. Las técnicas de la comunicación grupal. Existen varias técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, discusión de gabinete, donde un grupo con personas comienzan a discutir sobre un tema importante y mejorar y llegar a un consenso.
La segunda técnica puede ser servicio de Estado Mayor. Ustedes van a tener en su material esa técnica también para después mirar un poco. El proceso de incidente, ¿cuál es el concepto? Es un grupo, dentro del grupo se analiza a fondo algún problema, sea real o supuesto, para tratar de llegar a la conclusión más adecuada. Por eso es muy importante esta técnica dentro de la comunicación y el estudio de casos. Todas estas técnicas tenemos que tener en cuenta. Dentro de la comunicación debe existir lo que se llama un feedback. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de feedback? ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que, que debe existir una respuesta. Por eso es muy importante cuando sucede una comunicación, cuando el receptor, el que me está escuchando, entiende mi mensaje y me retorna, entonces a eso llamamos un feedback, donde aparece una respuesta dada a algún estímulo como forma de evaluarlo. ¿Por qué? Dice, ¿y cómo el feedback ayuda en el desarrollo del equipo? Y aparecen varias maneras cómo puede ayudar esto, ¿verdad? En gestiones de un equipo funciona para diferentes propósitos, ¿verdad? Lo más obvio es reforzar el sentido de responsabilidad. Pero para que las personas que intervienen en un grupo, por eso es necesario que haya una buena comunicación. Si la persona es informada de manera sistematizada sobre el progreso de sus actividades, tiene más condiciones de perfeccionar la ejecución. Además de mejorar en el clima organizacional, tener atento a las personas quienes trabajan con nosotros. Por eso tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es un feedback, los integrantes de un equipo deben tener en cuenta eso. Entonces, hoy nosotros estamos cerrando esta unidad 3, donde hablamos de 6 elementos de lo que es una estructura en el grupo. Hablamos el primer elemento, la sinergia; el segundo elemento, hablamos de la cohesión; el tercer elemento de una estructura del grupo, hablamos de los roles; el cuarto elemento, las normas; el quinto elemento viene a ser el rol, el estatus o la posición o el poder; y el último elemento, la comunicación. Cada uno de estos elementos es muy importante dentro de una estructura, porque a través de esto el grupo va a lograr su objetivo y cada integrante va a estirar el carro hacia un solo objetivo. Por eso es importante la estructura dentro del grupo y cada elemento. Así es que muchas gracias por su atención. Acuérdese que usted tiene la plataforma, tiene el material de apoyo y también la tarea para realizar. Que tenga una buena noche y que pueda seguir adelante para concluir su estudio este año. Mucha fuerza para cada uno de ustedes y nos veremos pronto en otra ocasión para seguir adelante con nuestro estudio. Muy buena noche para todos.